Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en el espacio el que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre este libro que tenemos por acá, Bailando con el enemigo, el cerco neoliberal en tiempo de pandemia. Para conversar sobre él, al día de hoy nos acompaña Diego Soto, ¿verdad? Ahí haciendo el relevo con Daniel Vindas, que normalmente nos acompaña por acá. Diego, académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Esteban, muchísimas gracias y yo encantado de estar acá con el profesor Vega esta mañana. Y como nos adelanta Diego, nos acompaña el profesor Álvaro Vega, académico jubilado de nuestra universidad y también de la Escuela Ecuménica. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Esteban, muchas gracias, muy agradecidos, Diego también. Qué bueno volvernos a reencontrar hace un poco de años y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, Diego, Álvaro, un libro muy interesante, ¿verdad? Porque nos remite al el tiempo de la pandemia, el COVID-19, pero además que va viendo esos elementos políticos, ¿verdad?, que se van gestando, ¿verdad?, en esos años y las políticas que se van desarrollando. Álvaro, ¿cómo nace este libro y de dónde parten también estas reflexiones? Bueno, por decirlo de alguna manera, yo aproveché un poquito ese tiempo extra que dio la pandemia. Bueno, extra no, pero que uno lo retomó obligatoriamente de enclaustrarse o encerrarse un poco para evitar los contactos que eran tanto peligrosos. Y entonces, aprovechando el tiempo, fui rescatando, tomando el pulso un poco de lo que era el proceso de la pandemia y cómo era recuperado o tratado por el gobierno, especialmente las políticas del Estado. Bueno, por ahí me encontré que la cuestión de la pandemia del COVID se dibujaba a partir más o menos de tres imágenes. Algunas veces para escribir es bueno recuperar imágenes, no solo datos y argumentos. Y ahí las imágenes del baile, ¿verdad? Por aquello del baile y el martillo, y la imagen el baile, la danza, y también la del enemigo y la del cerco. Que la del cerco pues es un poco añadida, pero sí que también hace referencia a ese enclaustramiento de que fuimos parte, ¿verdad?, por la cuestión de la pandemia. Entonces, con esas tres imágenes, básicamente lo que hice, inicialmente había trabajado esto para artículos de periódicos, algunos se difundieron, y después, a partir de esas imágenes, traté de articularlo y hacer la amalgama. Y surgió eso. Esas tres imágenes casi corresponden también a los 3 capítulos del libro. Sí. Diego. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención el texto del profesor Vega, porque ubicándonos en un momento muy particular, ofrece un espectro histórico de la violencia en Costa Rica muy singular, ubicándolo casi cada 40 años. Porque el texto nos dice, vemos muchos elementos de esa cruenta década de los 40, vemos muchos elementos de esa difícil década de los 80, donde mucho comienza a fraguarse lo que aquí vemos como una violencia, digamos, ya no sino política, en el sentido de que llevó una guerra, ¿verdad?, en los 40, económica, y luego nos ubica 40 años después al inicio de otra profunda crisis. Entonces eso a mí me resultó muy interesante. Me gustaría, profesor, si usted pudiera llevarnos por ese recorrido de las violencias en Costa Rica que parece que su texto tiene como trasfondo. Sí, efectivamente. Bueno, en este país, en el 48, ese conflicto bélico que para algunos fue un mini conflicto, ¿verdad?, porque fue de poco tiempo, 40 días, pero que tuvo consecuencias políticas muy importantes, muy importantes.
Obviamente fue una doble, convergieron dos elementos ahí, las oligarquías tratando de recuperar poder y por otro lado los sectores medios tratando también de hacer un quiebre con la oligarquía y especialmente los sectores populares, ¿verdad?, que ya habían avanzado mucho desde los años 30, ¿verdad?, las famosas luchas sociales, que fueron como el caldo de cultivo de la gran reforma social, que algunas veces se personaliza mucho en esos tres grandes líderes que sin duda tienen algo muy importante, pero que realmente eso se cultivó a partir del movimiento social obrero, artesanos y bananeros principalmente, con Canufa, Carlos Luis Fallas a la cabeza de este movimiento. Realmente ese es. Ahora, en el 49, ¿verdad?, en la Junta de Gobierno, el 48, elimina el ejército. Y se desactiva el dispositivo militar, pero inmediatamente se activa el dispositivo ideológico y cultural. Entonces tenemos que la violencia física, militar, mengua. Podríamos decir que no desaparece del todo, porque obviamente ahí hubo todas las represalias, las cazabrujas que hubo con los comunistas, el crimen del diablo, ¿verdad?, el exilio del líder del Partido Comunista, la clausura del mismo Partido Comunista. Hasta la UCR pidió perdón hace poco. Es cierto. Y por un lado, entonces sí hubo represión, en el sentido de represión, violencia física y no solo psicológica, ideológica. Pero ya todas las fuerzas se fueron aliando hacia aceptar la maquinaria ideológica y cultural. Por eso habían dos elementos muy importantes para estos sectores que empujaban ya el proyecto de reforma social un poco moderado, un poco... ¿verdad? Porque la reforma social tuvo casi un perfil socialista en el sentido más pleno, ¿verdad? Era una reforma al servicio del pueblo realmente. ¿Y qué iba a venir después? Pues iban a venir una institucionalidad social muy fuerte de características parecidas. Bueno, no se devaluó del todo. Figueres en ese convenio que hubo con el Pacto de Chomogo, ¿verdad?, trató de alguna manera mantener eso. Pero sí comenzó ya a perfilarse un modelo de socialdemocracia que ya perdía algunos vínculos con los sectores populares, ¿verdad? Y sí se afianzó mucho entonces el poder de lo cultural y lo ideológico, especialmente utilizar los medios. José Figueres se quejaba mucho de haberle dejado el periódico La Nación a la oligarquía. Decía que ese era el pecado histórico y político de él. Haberle entregado eso porque sabía que era una fuerza dura y que lo iba a atacar también en algunas de sus ideas y sus planteamientos. De hecho, lo hubo una pugna ahí casi histórica. Pero, lo otro que entonces se buscó esta nueva fracción de clases, sectores medios también, socialdemócratas, fue cooptar los medios que tuvieran a su alcance y la educación, fundamentalmente la educación, ¿verdad?, que se le dio un vigoroso empuje. Claro, eso, bien visto en perspectiva, pues es una gran apuesta. La apuesta de este país por salud y educación y salud realmente ha sido genial. Es lo que nos ayudó a enfrentar esta pandemia con cierta dignidad, ¿verdad? Efectivamente, no como otros países que lamentablemente se vieron acosados por todo el desmantelamiento que se había dado de la salud pública. Pero sí, Diego, sí, efectivamente el texto nos va llevando hacia esas formas de violencia, ahora violencias más políticas, más simbólicas, más ideológicas, pero en todo caso violencia, ¿verdad?, que se ha venido agudizando, ¿verdad?, pasando por, lo que... Y eso solo Manuel Solís es el que hace referencia a que en este país pueden coexistir, ¿verdad?, una violencia autoritaria con un discurso de paz, ¿verdad?, que está muy bien ejemplificado en todas las gestiones del gobierno de Arias. Paz con la naturaleza, pero crucitas. Paz con mi pueblo, pero Mili con mi... y posteriormente, obviamente, paz con la naturaleza y paz con mi pueblo, pero TLC, ¿verdad? Sin duda. Obteniendo el voto favorable del sí cuando estaba aquello tan disputado, ¿verdad?,
y se habló efectivamente de un fraude mediático. O sea, la prensa, ¿verdad? Nuevamente establece un quiebre ahí bastante violento, el fraude mediático que hizo que el voto se virtiera del no al sí. Entonces sí, hay ese factor histórico. Sí. Acá, porque en esto que vas mencionando, ¿verdad? Y en estos 3 elementos de violencia que nos presenta Diego, ¿verdad? Ahí uno va detectando, ¿verdad? En el 80, ¿verdad? Cómo se empieza a gestar todo un proceso, ¿verdad? Que como bien vos mencionas, ¿verdad? Va desarrollándose lo que se habla, la década perdida. Pero que llega a lo que vos denominas acá como la pandemia global, ¿verdad? El neoliberalismo, ¿verdad? Entendiéndolo en este sentido, donde se construye, ¿verdad? Y prima una narrativa que es muy interesante, porque podemos ver en tiempos de pandemia, donde si hablamos antes, si nos ubicamos meses antes de la pandemia, es posible que, como sucede hoy de cierta forma también, y como ha sucedido históricamente, uno de los blancos específicos a los cuales se atacaba mediáticamente era la caja, y era la seguridad social. De un momento a otro llega la pandemia y la seguridad social es importantísima, y aquí viene también ese elemento de discusión, porque si nos vamos a un elemento que vos planteas, que son los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo en otros países donde los programas de ajuste estructural se implementan de golpe, acabaron con el Estado Social de Derecho y con la seguridad social, y aquí se logró sostener. Y eso nos ayuda. Y hay que acordarse que para que un presidente como Macron en Francia diga deberíamos de repensar de nuevo, ¿verdad?, el papel del Estado en tanto esto, es donde usted dice, bueno, y esto daba pie a la posibilidad de que pensáramos puede haber un giro positivo, ¿no? Y que es lo que vos presentas en ese primer capítulo. Está este tema, pero había o se construía en aquel momento una cierta esperanza respecto a lo que pudiera suceder o lo que nos desembocara esta pandemia. Claro que sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que el ministro de Salud, Salas, en algún momento, en medio de toda el fuerte debate de si flexibilizar o no flexibilizar las medidas, ¿verdad?, disciplinarias para evitar supuestamente más contagios, porque este COVID fue muy contagioso. Tal vez no fue, como dice Arnoldo Mora en la presentación, tan mortal, y tiene razón, si lo comparamos con otras, ¿verdad?, como por ejemplo la de la gripe española, que se llamó la gripe del fin del mundo, del final del mundo. Calculan entre 50 y 100 millones de desaparecidos, ¿verdad? Esta tuvo 6 millones y medio, más o menos, bueno, sumando 6 millones, .3, pero sumando hasta ahora, que todavía siguen habiendo secuelas, pareciera. Pero sí fue es una pandemia que tiene mucho contagio, ¿verdad? Mucho contagio. Entonces tenemos una globalización que efectivamente se perfila como el gran enemigo, ¿verdad? Es decir, el enemigo no es el COVID necesariamente, es algo que John Benao, un filósofo francés, lo insiste muchísimo. El verdadero enemigo no es el virus, no es el que causa más muertes, ni el virus del COVID, ni el virus del VIH, ni la malaria, ni la tuberculosis. El virus más letal es la desigualdad. De este modelo globalizador, ¿verdad?, que ha llevado a los extremos el proceso de desigualdad, de acumulación de riqueza. Entonces tenemos ese factor. Y la pandemia lo que pone en evidencia efectivamente es esos rasgos de desigualdad que aquí fueron muy notorios, ¿verdad? El doctor doctor Salas, Álvaro Salas, que fue presidente de la Caja, acotaba que ellos, cuando se desató esto de la pandemia, y dijeron, aquí hay que hacer algo. Entonces optaron por ir a buscar cómo fabricar, ¿cómo se llaman?, las mascarillas, porque la gente pobre no tenía acceso a eso.
y se fueron a los barrios pobres a repartir mascarillas, pero vieron la realidad. Él dice que no se imaginaba, por ejemplo, ¿cómo se llama este lugar? En la Carpio, ¿verdad? Que él había hecho ahí sus prácticas iniciales hace muchos años. Él creía ya que eso era una urbanización, pero seguían los tuburios. Es decir, lo que él decía, y después la mascarilla no era el problema que tenía la gente era que no tenía agua potable, ¿verdad? Y después ya el problema no era solo el agua, era un problema que no tenían que comer. Entonces había que buscar diarios, había que buscar todo. Entonces la pandemia vino a poner así muy claro el rostro de esta desigualdad, de esta pobreza terrible, y en el mundo también, ¿verdad? En el mundo también. Entonces mueren obviamente más gente por desnutrición, más niños, ¿verdad? 3.1 millones por año, comparado con los 6.1 en 3 años de la pandemia. Y esa es una pandemia permanente, ¿verdad? Mueren 900 millones de personas por hambre en el mundo. Es decir, esa es la pandemia más, que es la pandemia de este modelo globalizador que se gestó, digo yo, en los laboratorios del primer mundo, con una visión muy neocolonial, ¿verdad? Y con una visión también muy antiecológica, porque estamos devastando el planeta a partir de un modelo muy productivista, pero poco consciente de la necesidad de buscar alternativas de convivencia planetaria, que es aprender a convivir relaciones más amistosas entre los seres humanos y con la naturaleza. Vamos a hacer una primera pausa para venir a hablar precisamente, ¿verdad? Y algo que desarrollas en ese segundo capítulo, y es cuáles son las políticas que se empiezan a desarrollar este tema de la desigualdad, porque había una cuestión muy clara, ¿verdad? La gente que sufre estas condiciones de desigualdad no podía parar, no podía recluirse, ¿verdad? Y ya nos presenta un montón de elementos más que vamos a tratar en la siguiente parte de la entrevista. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando sobre este libro que tenemos por acá, Bailando con el enemigo, el cerco neoliberal en tiempo de pandemia, de Álvaro Vega Sánchez, quien nos acompaña el día de hoy. Y continuamos conversando también con Diego Soto sobre este libro. Decíamos al final del bloque anterior, ¿verdad? Hablábamos del tema de la desigualdad, ¿no? Costa Rica, ¿verdad?, es uno de los países más desiguales, no de la región, del mundo,
¿verdad? Un ranking poco honroso, ¿verdad? Donde nos encontramos. Y además, que si viene un cuestionamiento también acá. O sea, Costa Rica ha construido un imaginario democrático e igualitario. Todavía no sabemos muy claro dónde salió, ¿verdad? No, sí sabemos. Pero que cuando nos tiran a la cara los datos de que somos uno de los países más desiguales del mundo, bueno, también se cae la careta, ¿verdad? Del país de igualiticos, como decía Iván en su libro, ¿no? Si vemos esto y vamos a la pandemia, y como bien decía Álvaro ahora, la pandemia lo que hace es bajar el telón, ¿no? ¿Verdad? Y dejarnos a vistas nuestras lo que ya estaba ocurriendo. No es que la pandemia produce desigualdad, es que la desigualdad estaba ahí, ¿verdad? Y nos la mostró crudamente, ¿verdad? Porque, como se llama el segundo capítulo del libro, que se mueran los pobres, ¿verdad? Que fue lo que sucedió, ¿verdad? Y viene la otra parte, un golpe durísimo al Estado social de derecho, que si en algún momento pensábamos, bueno, esto podría reforzarnos la idea de un Estado robusto, de un Estado social de derecho fuerte, más bien se empiezan a aplicar políticas que lo debilitan, ¿no? Y nos lo presentas vos acá, Álvaro, en este segundo capítulo del libro, ¿verdad? Bien lo mencionabas, o sea, quiénes tenían que salir a trabajar, quiénes no podían recluirse, ¿verdad? Quiénes tenían que exponerse al contagio, quiénes no tenían el agua para lavarse las manos todo el tiempo, o el mismo dinero para estar comprando jabón, alcohol en gel, etcétera, 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 las mismas mascarillas, ¿verdad? Entonces, Álvaro, quizás si vamos por ahí también, porque entonces veamos que los discursos que se desarrollan, ¿verdad?, son estos discursos de vamos a bajar la jornada laboral, pero a la vez tu salario, ¿verdad? Pero con un discurso de es que no podemos sacrificar económicamente, claro, ¿verdad?, a los grupos poderosos porque son los que nos sostienen. Claro. ¿Verdad? Entonces, Álvaro, ahí hay un tema interesante. Muy importante, porque este país, sin duda alguna, se forjó bajo cierta modalidad de una institucionalidad social bastante aceptable, que creó una especie de sociedad medio clasista en cierta medida, ¿verdad? Que tenía una clase media más o menos sustantiva, ¿verdad? Y que los pobres eran acompañados con expectativas de movilidad social más porque había programas de becas para estudiantes, por ejemplo, de mi generación, que veníamos con condiciones económicas muy difíciles. Bueno, yo soy migrante del campo. Y habían sistemas de becas que contribuían muchísimo para que de alguna manera uno pudiera salir del sótano, como me decía un profesor. Ustedes vinieron aquí a la universidad para salir del sótano. Y habían esas condiciones. Realmente eso ha menguado significativamente. Bueno, ahorita se está hablando de que hay como 10,000 becas que se están quitando a los estudiantes de secundaria. Hay 23,000, según unos datos que escuché por ahí, de estudiantes que no están en edad de estudio y no están estudiando. 500 comedores escolares por cerrarse. Entonces sí, estamos viendo una violencia económica terrible que está dando el traste con ese perfil de sociedad que teníamos que parecía que iba a dar el salto de la pobreza a un modelo más clase media, ¿verdad? Y lamentablemente no, es decir, el problema del déficit de vivienda es terrible, ¿verdad? Los grupos todavía de precarios son terribles. Y ya ahora combinado con el sicariato y con el narcotráfico, pues ya es la situación. Se vuelve una combinación sumamente violenta, ¿verdad? Y las condiciones económicas que están golpeando tanto a las familias, que bueno, muchachos jóvenes están optando por buscar el mercado informal de la droga,
no les quedan otras alternativas. Esto es muy doloroso, que un país prácticamente en estas condiciones uno ya no se reconoce como el país que éramos y que podríamos haber perfilado mucho mejor. De alguna manera en los años 70, 80, nosotros nos comparábamos con Uruguay, en América Latina, y Uruguay tenía índices de pobreza mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Hoy es al revés. Y es increíble cómo nos hemos devaluado socialmente, ¿verdad? ¿Y producto de qué? Obviamente de políticas anti-Estado social de derecho, claro, que han venido galopantemente ascendiendo. Es un ascenso porque empiezan en los 80, pero cada vez se vuelven más groseras, cada vez más fuertes. Y lo que hablábamos por un lado, la violencia ideológica, ¿verdad? Política, que apela mucho a los medios para legitimar esta nueva embestida privatizante, ¿verdad?, de desmantelamiento del Estado Social de Derecho. Y por otro lado tenemos también el uso de lo que llamaba Weber la dominación legal. Entonces, a través de las leyes también se busca romper con este Estado Social de Derecho. Bueno, dos leyes fundamentales en la administración de Carlos Alvarado, que fueron terribles para los sectores populares y para la clase media. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, una contradicción, porque fortalecen las finanzas públicas, pero debilitan la institucionalidad social. ¿Cómo se explica eso? Y amnistías tributarias. Sí, supuestamente amnistías tributarias al sector. Supuestamente, si usted fortalece las finanzas públicas es para tener mejor salud, mejor educación, financiamiento para las universidades. Es la lógica. Si tenemos unas finanzas públicas sanas, pues vamos a fortalecer más nuestra institucionalidad social. Pero no, es una lógica de sanear las finanzas a costa de la institucionalidad social, a costa de la educación, a costa de la salud. No puede ser. Y lo que vos decías, Esteban, es decir, se preveía que obviamente el papel fundamental que jugó la Caja, sin duda, en ese proceso de pandemia, pues iba a ser reconocido fortaleciendo más a la Caja. Y empieza este gobierno diciendo que la Caja está quebrada. Y eso es como profecía que se cumple a sí misma, porque la intención era decirlo para que se cumpliera. Es decir, de alguna manera hay que crear las condiciones para. Es la lógica de este discurso que busca anticipar las crisis para de alguna manera generarlas, irlas generando desde adentro. Y ahora, pues, obviamente con el desfinanciamiento y demás. Pero por otro lado, sí, lo que hay es un Estado que se casa con nuevos sectores oligarcas. Si ya era oligárquico en el pasado, pues ahora continúa haciéndolo, quizás con nuevos. Es decir, hay un recambio, ¿verdad? Pero sigue esa misma lógica. Sí, yo cuando tomé este texto, eso que uno le da una ojeada rápida, antes de leerlo con calma, de inmediato pensé que era una segunda parte de otro libro publicado por Leuna, El despertar de la ciudadanía, dedicado... no sé si ustedes recuerdan el memorándum del miedo. Eso en aquel contexto del Tratado de Libre Comercio, que ellos decían, no, era un papel suelto, nunca se manifestó. El profesor Vega lo que hace es mostrar que punto por punto de ese memorándum del miedo efectivamente se llevó a cabo, digamos, era una estrategia. Cuando finalmente ya leí con calma este bello trabajo, en realidad casi que lo pienso como si fuera una trilogía, porque me llevó de inmediato a un texto muy hermoso del profesor Vega, Cuando Roma vino a Centroamérica, publicado en 2003. Entonces ya, digamos, en un lapso de 20 años, el profesor Vega le ha tomado el pulso a la realidad de una forma muy curiosa, porque todos estos elementos no caen solos, sino que tienen que irse trabajando cotidianamente, diariamente, casi el día a día. Y la estrategia de trabajo que más ha enfatizado el profesor Vega es la cuestión del discurso. Cuando Roma vino a Centroamérica en los 80 le decía, perdone a los hermanos que lo han estado matando, aunque ellos no pidan perdón. ¿Verdad? En el memorando del miedo nos decía, hay toda una estrategia discursiva que hizo posible que el apoyo al TLC de parte de los sectores empresariales diera el traste con la aprobación, y ahora se analiza toda una estrategia discursiva que hizo del sector público un enemigo, el enemigo.
Entonces, El enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo decía que como un vampiro, ¿verdad? Es el que chupa las finanzas públicas. Entonces, me interesaría mucho conocer como ese recorrido, pero más bien esas estrategias de tomarle el pulso a los discursos que ha seguido su obra. Sí. Mira, Diego, realmente no lo había captado así como lo estás expresando. Realmente sí hay una lógica implícita ahí en esos trabajos, ¿verdad? Que están de alguna manera articulados alrededor del análisis del discurso. Posiblemente, bueno, yo estudié sociología, pero me encontré en algunos momentos con gente de filología en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ellos ponían mucho énfasis en el análisis del discurso, en literatura. Y yo posiblemente me contaminé un poco de esa alternativa y me ha gustado, es decir, trabajar el análisis del discurso. En algunos casos, pues, para el caso de cuando Roma vino a Centroamérica, opté ahí por ciertas metodologías de análisis de discurso. Después ya me desplegué un poco y me volví un poco anárquico, ¿verdad? No seguí metodologías así muy establecidas. Tal vez fue un error porque se le puede sacar mucho más provecho cuando se utiliza, se le puede sacar más provecho cuando se utiliza ese tipo de metodologías más estructuradas. Bueno, en este trabajo sí, yo me aboqué también a hacer una lectura del discurso periodístico, especialmente en esa lógica que tuvo el discurso en el contexto de pandemia. El contexto de pandemia se aprovecha por un sector muy fuerte, ¿verdad?, del gobierno de Alvarado, que estaba casado con el sector empresarial. Bueno, ustedes recordarán que tuvo un ministro, ¿verdad?, que era el ministro Garnier, Andrés Garnier, que era ministro sin cartera, ¿no? Pero que cumplió una función muy importante. Él fue el que dijo que el salario mínimo de este país era muy alto. Era muy alto. Y ahí es donde busco yo, bueno, y que se mueran los pobres, ¿verdad? El salario mínimo es muy alto, pues, imagínense. En un país sumamente caro. En un país, eso es muy importante, porque muchos se levantan la bandera de que nosotros tenemos la inflación controlada. Pero, ¿qué gana usted con la inflación controlada si ya los precios están tan altos? Y los salarios estancados, porque se congelaron salarios para el sector público, y los salarios del sector privado, como siempre decían, van por las escaleras, ¿verdad?, mientras el capital va por el ascensor, ¿verdad? Decía antes. De toda manera que entonces tenemos ahí eso. Otro que hablaba en esos términos era el ex premier de Inglaterra, Boris Yeltsin, el famoso ministro. Él decía, lo cita Nucio Ordini, el famoso filósofo italiano, y hace él decía que la pandemia iba a producir una oleada de muertos primero, pero ese era el sacrificio que había que pagar, ¿va? Que hubiese esa oleada de muertos para que luego viniera la inmunidad, ¿verdad? O sea, que sacrificar. ¿Ah? ¿Y quién moría ahí? Pues obviamente morían los más pobres. Si uno ve las estadísticas, en América Latina se aportó la mayor cantidad de muertos, 2.700.000, menos en Asia, más y en Oceanía, más en América Latina y Europa. Entonces, que sí, Ordine dice que, Ordain, no se vuelve a pronunciar, dice que lo que se produce es un darwinismo social, ¿verdad? En el sentido de que sí, que prevalezcan los fuertes y los débiles, ni modo. El destino es que mueran, ¿verdad? Entonces sí, por ahí y lo que hizo la prensa en este país fue de alguna manera levantar un muro fuertísimo, ¿verdad? El muro del odio, le podríamos llamar, ¿verdad?, entre el sector privado y el sector público. Una estrategia que lo utilizó muy bien mediáticamente para desprestigiar, para estereotipar, especialmente al sector magisterial, ¿verdad? Los pensionados de lujo. Nunca hablaron en la prensa siempre hablaban de que eran pensionados que no habían cotizado. Nunca hablaron de que era una cotización 6 veces más la que hacíamos los trabajadores de la educación con respecto a la caja. En fin, desinformación, ¿verdad?, manipulación de la información, etc. Sí.
vamos a hacer ya la segunda pausa, ¿verdad? Ahí respecto a esto, también importantísimo porque es utilizar el concepto de pensionado de lujo, ¿verdad? Que precisamente el que no cotizó para tener esto, pero agarrar a todos los que tienen una pensión de X monto hacia arriba y meterlos en el mismo saco. Claro. ¿Verdad? Claro, esta manipulación de la información y de los datos, ¿verdad? Sin mayor explicación, sin mayor nada. Bueno, una de las tantas estrategias, ¿verdad?, para generar este conflicto entre intereses del sector público y sector privado, ¿verdad? Hecho, fraguado, ¿verdad? Desde muchísimos años antes, incluso, ¿verdad? Pero vamos a hacer la segunda pausa y ya regresamos para hablar de la parte final de este libro. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en compañía de Diego Soto, de Álvaro Vega y Sánchez, conversando sobre este libro, ¿verdad?, de Bailando con el Enemigo, el cerco neoliberal en tiempos de pandemia. Y para este último bloque, precisamente podemos hablar de este cerco neoliberal, ¿verdad?, que es precisamente el último capítulo del texto. Se nos acopló muy bien, además, el libro al formato del programa, 3 bloques y 3 capítulos, ¿no? En este último capítulo, ¿verdad?, Álvaro hace un recorrido que incluso ya Diego se nos adelantó en el primer bloque, ¿verdad?, sobre esas políticas y agudizamiento neoliberal donde vamos los PAES, Combo del ICE, Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, hasta ya ir llegando a lo último que mencionábamos ahora del gobierno de Carlos Alvarado, plan fiscal, ¿verdad?, ley marco de empleo público, que después veremos. E incluso podemos meter ahí hasta la ley antihuelgas. Claro, por supuesto. ¿Verdad? ¿Cierto? Aquí encontramos, me parece interesante, digamos, que podamos referirnos a eso, ¿verdad?, a esa puesta en marcha de manera paulatina, ¿verdad?, de una serie de políticas, ¿verdad?, que nos van llevando a un escenario como el que encontramos hoy, ¿verdad? Porque vos hablas ahí de los 3 poderes, ¿verdad?, que se entrelazan en el momento de la pandemia: el poder económico, poder político, poder mediático, que además genera otro elemento que es una importante discusión,
¿verdad? En esa amalgama, ¿quiénes son los vencedores de la pandemia? ¿Quiénes son los que le sacan provecho? ¿Verdad? ¿Cómo aparecen nuevos súper ricos a partir de la pandemia? ¿Verdad? Y quienes también pasan a niveles sociales de desprotección social, ¿verdad? Y total, básicamente, ¿verdad? Entonces, Álvaro, si vamos hablando, porque es que la puesta en marcha de estas políticas que se dan en la pandemia no son ni casuales, ¿verdad? Sino que más bien la pandemia lo que viene, y como bien pues lo mencionas ahí, lo que viene a presentar la pandemia es la oportunidad perfecta para ponerlas en marcha, ¿verdad? Incluso acelerarlas un poquito, porque ya por muchos años se han venido aplicando. Efectivamente, Esteban, esa es una lógica acumulativa de políticas que han venido agravando la situación. La imagen ahí del cerco de alguna manera remite a esa creciente política anti-Estado social de derecho, anti-institucionalidad pública, ¿verdad? Que de alguna manera tiene un punto importante con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Porque significó una apertura mayor hacia intereses extranjeros y hacia sectores empresariales muy fuertes del país que se beneficiaban con este tipo de aperturas, y ir estrechando cada vez más las condiciones de vida de los sectores populares y los sectores medios, precarizando cada vez más esas condiciones de vida. En ese sentido, el concepto de cerco, que de alguna manera hace referencia también al gueto, ¿verdad? Y recordamos en la Segunda Guerra Mundial con la estrategia de guetos, fueron muchos guetos, como 500, ¿verdad? Pero bueno, hubo uno muy fuerte que era el gueto de Varsovia, ¿verdad? Donde hubo más exterminio. Aquí podemos hablar de que también hay unos guetos diversificados en diferentes sectores. Pero la política de estrangulamiento del Estado social de derecho pues ha generado esta situación de precariedad en que nos encontramos y de desigualdad, ¿verdad? Que nos coloca en los primeros. El país, entonces, en ese sentido, ha retrocedido significativamente de haber sido puntero en desarrollo humano a nivel latinoamericano en algún momento en los 70 y los 70, a convertirse en un país hoy puntero, pero de la desigualdad, definitivamente. Como decía Diego. Ahora, esto ha conducido a un fortalecimiento de la violencia simbólica, de la violencia política muy fuerte, el autoritarismo. Entonces tenemos casi una modalidad de Estado que pasó de ser un Estado más o menos conciliador, democrático entre sectores, abierto al diálogo, de alguna manera, a un Estado cada vez más centralizado, más autoritario, más oligárquico, pero que se sigue vistiendo de Estado democrático, porque en este país, lo comenzábamos con Esteban, a propósito de tus trabajos, cómo lo democrático sigue siendo la mampara que se utiliza para legitimar cualquier autoritarismo y para legitimar cualquier sistema de precarización de los sectores populares. Fue muy utilizado en el Tratado de Libre Comercio. Prácticamente el consejo que dieron en el famoso memorándum del miedo que mencionó Diego fue que Casas y Sánchez era que efectivamente había que virar la estrategia, no promocionar tanto la idea de que la apertura nos iba a traer el paraíso, la apertura económica hacia el mercado del norte, no tanto eso, que eso en el costarricense no calaba tan profundo, la idea de que el comercio era nuestra solución, pero sí iba a calar más fuerte la amenaza que representaba el no al TLC para la democracia, porque quienes estaban apostando al no confabularían en la lógica de los regímenes autoritarios, Nicaragua, Cuba, Venezuela, en ese contexto, ¿verdad? Y ese discurso sí, había que promoverlo al máximo, la amenaza que representaba ese enemigo externo para la democracia costarricense. Hoy se reviste nuevamente el enemigo, la amenaza que representa el sector privilegiado público, ¿verdad?, para el pueblo costarricense. Entonces sí, como decía, el enemigo del pueblo es
el sector público se levanta ese muro. Yo puse un epígrafe de Omar Dengo, que decía que la patria podría entenderse en un doble sentido, como territorio y como espíritu. Decía que un territorio estéril y un espíritu poseído de odios no son valores que deben permanecer, ¿verdad? Y efectivamente lo que tenemos son políticas neoliberales que han venido esterilizando, digamos de alguna manera, para seguir con la imagen, socialmente a nuestro país. Y por otro lado, los muros del odio, la polarización cada vez mayor, ¿verdad? Con rasgos violentos muy fuertes en el discurso, cada vez más descalificadores, ¿verdad? Que no buscan de alguna manera buscar convergencia. Uno ve el discurso es confrontativo, ¿verdad? De los líderes de los diferentes partidos políticos. Cuesta mucho encontrar ese espíritu más noble, más distendido, ¿verdad? Para gestionar las políticas y para encontrar salidas alternativas a los grandes desafíos que tenemos en este país, que obviamente el desafío de la pobreza, que sigue ahí estancada. No avanza, pero en mínimos. Entonces, ahí tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por romper este cerco que nos está agobiando, que nos está realmente cansando y nos está privando de futuro para las nuevas generaciones. Ahí hablo yo de la generación perdida de los años 80, pero ahorita estamos teniendo una réplica, ¿verdad?, de generación perdida también. Claro. Sí, no, a mí me interesa muchísimo esta última conversación. Más bien quisiera ver si el profesor Vega pudiera ampliarla en lo que respecta a la cuestión del odio. Es que el cerco no es un concepto, digamos, abstracto. En última instancia, el cerco es quedarse sin acceso a la educación, sin acceso a empleo, a vivienda, no tener agua. Y estuvimos a punto de no tener ni siquiera electricidad, ¿verdad? El cerco son cuestiones muy materiales, que lo que generan es, y aquí recuerdo otro programa de Praxis, casi podría ponerse el recuadro acá, relativo a la rabia, cuando hablamos con la profesora Laura Quintana. Laura Quintana decía la rabia como afecto político o se traduce en odio, que era justo lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Construir un enemigo, matarnos. Sí. Y entonces, pero ella decía, es un afecto político legítimo. En situaciones donde yo pierdo, donde estoy cercado de esta manera, claro, la rabia es un afecto político, pero deberíamos buscar, y ella habla, por ejemplo, de una rabia poética, es decir, capacidad de proyectar la rabia de otra forma. Entonces eso lo recordaba mucho por un bello artículo del profesor Vega, Teología, Cuerpo y Poesía, en Rubén Alves. Digamos, si hubiera una forma de proyectar esta rabia, claro, profesor Vega, ¿de qué manera piensa usted que podría hacerse? Sí. Diego, sí, mira, yo planteo ahí en el texto, trayéndonos al primer capítulo, la idea de que hay que apostar por una globalización más lúdica. Esta globalización que tenemos, hay un economista Artadi que decía que, José María Artadi, español, que los dos grandes logros de la Ilustración, que fueron la razón y la libertad, se desvirtuaron, porque la razón se convirtió en razón instrumental, utilitarista, en razón conquistadora, en cierta forma, ¿verdad? Que cada vez aspira a más, cada vez busca, si conquista un pueblo, quiere conquistar otro, es el comportamiento colonialista o neocolonialista. La razón se vuelve razón instrumental conquistadora, que genera toda esta lógica productivista, del crecimiento económico por el crecimiento económico, de la riqueza por la riqueza misma, un fin en sí mismo, acumular riqueza, o el consumo por consumir, consume y deseche, y vuelva a consumir, porque esa es la lógica que reproduce este sistema ilógico o irracional desde el punto de vista humano y desde el punto de vista ecológico. Entonces,
hay que cambiar la lógica. Habría que pensar, volviendo sobre Alves, también en esta idea de la cultura del disfrute, la cultura de la vida, de que debemos buscar espacios más placenteros, ¿verdad? Más reposados, buscar alternativas que nos permitan disfrutar la vida, ¿ah? Degustarla, como decía Alves, ¿verdad? Que no me como una fruta solo por las calorías que tiene o las que no tiene, sino me la como para disfrutarla, aprender a disfrutar. Hay un muralista mexicano, creo que es Leopoldo Flores, no sé si le estoy cambiando el nombre, pero es de Toluca, indígena. Hizo escuela en Francia con su técnica mural, increíble. Y hay un mural ahí que se llama el Cosmo Vitral en Toluca, bellísimo, un mural bellísimo. Y a mí me llamó la atención la placa, porque la placa, que era una frase de él, decía: la obra de arte tiene sentido y emociona mientras se hace. Una vez que se termina y se le pone la firma, se acabó. Es decir, el disfrute está, el valor de la obra está en disfrutarla, en el proceso de producción, más que el resultado final que me da prestigio o me da dinero. Entonces, ¿cómo hacer que aprendamos a disfrutar, a degustar de lo que hacemos? Que el trabajo hoy, que tenemos la inteligencia artificial, que va a ser un complemento, obviamente, para enriquecer, pero ojalá que para enriquecer en calidad de vida, ¿verdad? Por eso Harari es el que dice que hay que buscar un equilibrio entre inteligencia artificial e inteligencia emocional a fin de evitar las perversidades que puede provocar la acumulación de riqueza cada vez más grande, etcétera, y la coartación de libertades. Es decir, de alguna manera, no sé si ahí es pensar muy utópicamente, pero bueno, hay que pensar en determinado momento en que hay que darle vuelta a esto, ¿verdad? La tierra tiene que descansar también, el jubileo. Todos tenemos que descansar. Sociedades cansadas no avanzan, ¿verdad? Y naturaleza cansada no se regenera. Y sin embargo seguimos con políticas de arrasar con esto, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora con Cruzitas, ¿verdad? Las alternativas, seguir con explotación minera, cuando debemos de permitir que ese ecosistema se regenere, ¿verdad? De alguna manera, y buscar otras salidas alternativas. Y es un grupo pequeño de gente que necesita ahí sostenerse, y este país tiene recursos suficientes, por supuesto muy acumulados. Por eso se necesita una reforma tributaria más progresiva, menos regresiva. Se nos fue el tiempo, hay un montón de temas más, ¿verdad? Deberíamos de pensar, repetir este diálogo con otros temas, porque en esto que decía Diego respecto a la rabia y los discursos de odio, vamos a encontrar que lo que vivimos hoy es esa reacción, o sea, la reacción finalmente que lleva a populismos de derecha al poder, ¿verdad? Está concentrado en una rabia que se transforma en odio. Y es sumamente violento el discurso que presenta, ¿verdad? Aniquilante del otro, clarísimamente, ¿verdad? No hay posibilidad de diálogo alguna, ¿verdad? O sea, ¿a dónde desemboca esa rabia que deja de ser la digna rabia, ¿verdad? Y se transforma en puro odio, simple y sencillamente, ¿verdad? Y es otro tema, ¿verdad? Claro. Para poder tener una discusión grande, porque ocuparíamos 3 bloques más para hablarlo el día de hoy, claro, ¿verdad? Pero ahí queda la invitación abierta para que podamos repetir este encuentro. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Diego. Y Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Esteban, por la invitación. Muchísimas gracias, profesor, por su obra. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Y hoy nos vamos con esta canción de la banda costarricense Motska y esto que se llama Vivir Así. Hasta la próxima. Chao. Uy, mae, nada más no me haga un reguero si me hace el favor. Pura vida. No me han podido encasillar, no me han podido acobardar.
pesar de quienes me han hecho enjuiciar, echo la vista hacia atrás, la senda puedo mirar, y a pesar de los pesares, trae lo bueno el material, y eso es lo bueno de vivir así, bailando, gozando, y eso es lo bueno de vivir así, amando, fumando, que todo te da cáncer y engorda solo con pensar. Ahora estás un poco panzón, ya empezaron a salir las ganas, los dolores y tomas sildenafil. Tus hijos y compadres te acompañan a viajar, ya no tienes a tus viejos y no los dejas de extrañar. Los amores, los recuerdos, los fracasos y el dolor me acompañan en mi alma, ese sigo siendo yo. Encarnado y he partido, me han herido el corazón, yo también he herido a otros. Yo les pido perdón, y eso es lo bueno de vivir así, bailando, gozando, y eso es lo bueno de vivir así, amando, fumando, comiendo, bebiendo y viajando. Así he vivido y viviré, y eso es lo bueno de vivir así, bailando.